Compañeros, buenos días. Mi nombre es Guillermo Huasca. A continuación voy a realizar la presentación que el grupo 4 ha preparado en torno a la segunda versión de la segunda parte, correspondiente a la actividad 8.3 y bajo la asesoría de la profesora Patricia Cifuentes. La presentación la voy a realizar en 4 diferentes momentos. Inicialmente pues daré a conocer algunos problemas que encontramos y cómo los resolvimos. Posteriormente mencionaré algunos problemas que no hemos podido resolver. Daré a conocer algunas cuestiones que consideramos originales del trabajo y finalmente pues algunas cuestiones que consideramos que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. Entonces, para iniciar, nos dimos cuenta que la mayor cantidad de inconvenientes que tuvimos estaban relacionados con cuestiones de redacción y cuestiones de formato. Para efectos de dar a conocer estas cuestiones, presento 3 ejemplos. Entonces, en el primer ejemplo, observamos que no hay coherencia en términos de la cantidad. La frase dice: los sistemas de representación que se activan son el gráfico, geométrico, simbólico, por medio del simulador en GeoGebra. En este caso estamos fallando en la cuestión de formato de redacción número 34. Esta misma cuestión se evidencia en el segundo ejemplo, en el cual pues no hay coherencia en la cantidad. Dice, además, los errores en lo que incurre el estudiante, entonces también observamos que no hay una concordancia entre la cantidad. Asimismo, otro error en el cual incurrimos frecuentemente tiene que ver con la concordancia de género. En este caso, en el ejemplo, pues evidenciamos que al finalizar la frase dice: para superar las dificultades relacionadas con los conocimientos previos. En este caso, incurrimos en el error relacionado con la cuestión de redacción número 35. También en algunos casos incurrimos en el error de asumir el título del texto del párrafo como el sujeto de la primera frase. Entonces, en este caso, pues lo ideal es mantener siempre la estructura, así sea necesario repetir la estructura que tiene que ver con el sujeto, verbo y predicado. En este caso, pues incurrimos en el error relacionado con la cuestión de redacción número 13. Algunas cuestiones de forma que también pues debemos mejorar, pero dada la cantidad o la estructura del documento de la cartilla, pues incurrimos en errores, por ejemplo, que el párrafo que va después de un listado de viñetas, de una seriación de números, una tabla, una figura, pues va con formato de, entonces pues también fallamos en ese tipo de cuestiones. No deja párrafos con estilo normal, después de un título siempre que vaya con formato TV. La forma de solucionar estos tipos de inconvenientes pues siempre está a la disposición y está relacionada con hacer esa revisión de ese documento Excel que nos enviaron al principio de la maestría, que pues justamente aborda esas cuestiones de redacción y formato. En relación con las cuestiones que aún no hemos podido resolver, pues tenemos 4 diferentes ítems. Quiero iniciar por algo muy importante que nos sucedió y está relacionado con las sugerencias metodológicas. Nosotros sabemos que esas sugerencias metodológicas en gran parte surgen de la experiencia de haber implementado la unidad didáctica. No obstante, la información que nosotros tenemos en este momento no es lo suficientemente rica para brindarnos esos elementos acerca de qué le podemos sugerir al profesor que vaya a implementar la unidad didáctica y que contribuya al mejoramiento. Seguramente o posiblemente cuando nosotros hicimos el diseño logramos identificar algunas. Por ejemplo, en la tarea diagnóstica identificamos la importancia de que los estudiantes se reunieran en grupos y que un estudiante en la cual se le facilitó algún elemento de esa tarea diagnóstica pues socialice y dé a conocer las respuestas y entre ellos construyan ese conocimiento que hace falta. Asimismo, por ejemplo, en la tarea 3 nos dimos cuenta de la importancia, dado que en esta tarea los estudiantes van a manejar una simulación en GeoGebra, pues que los estudiantes puedan tener o que el profesor esté garantizando que los estudiantes hagan un uso adecuado de ese simulador con las herramientas que este cuenta. Asimismo, la importancia de realizar un cierre a este objetivo, porque esa es la actividad final del objetivo número 1. El problema radica acá en que, pues, al tener unas sugerencias metodológicas en la tarea diagnóstica y en la tarea número 3, pues no sucede lo mismo con las demás tareas y entonces pues el inconveniente que consideramos que se nos presenta ya está relacionado con la estructura. Todas las tareas deben tener la misma estructura, todas las tareas deben manejar sugerencias metodológicas. Asimismo, tuvimos algunos inconvenientes con algunas imágenes que aparecen insertadas en el documento. Me refiero con esto a que
pues cuando introducimos una imagen, estas usualmente las poníamos en formato matricial. ¿Qué quería decir eso? Que hacíamos el esquema en la versión original, tomábamos una foto, recortábamos y la pegábamos en el documento. Esto es algo muy diferente a cuando guardamos la imagen en un formato vectorial. En este caso, pues como se puede observar, la diferencia es que en el primer tipo, en la imagen matricial, pues se ve un poco pixelada, borrosa y no permite muy bien su extensión. ¿Esto por qué sucede? Pues porque, como decíamos, hacíamos esa copia o esa foto de la versión original. La forma correcta es de la versión original, guardarla como PDF e importar el documento. La dificultad que tenemos es que para muchas de las tareas nosotros hicimos esa versión o la imagen en PowerPoint, en Paint o en Word, pero después consideramos que no era pertinente guardarlas y pues en ese momento no contamos con esas versiones originales. Eh, También quiero mencionar algunos problemas que no son resueltos porque consideramos que siempre que hagamos una revisión del documento van a aparecer nuevamente errores o cuestiones relacionadas con la redacción y cuestiones relacionadas con el formato. Sabemos que pues requiere un trabajo permanente y escalonado. ¿A qué me refiero con escalonado? Pues uno podría ir mirando, hacer una revisión constante o profunda del resumen de la experiencia, dejarla descansar unos días, y mientras tanto ir abordando la cartilla y luego pues escalonar ese trabajo para que siempre surjan nuevas cuestiones. Lo mismo, que no solamente una persona o que no siempre la misma persona esté trabajando en la misma versión del documento. Eh, También tuvimos unos inconvenientes en relación con el arreglo de los estilos. Eh, pues nos habían hecho la observación en relación con cómo utilizar el estilo de la cursiva, es decir, asignar el estilo de para el párrafo, comenzarlo con un título corto y luego, que va en cursiva y luego poner la explicación o el párrafo que hace referencia a ese título. Cuando lo hicimos, en nuestros documentos aparecía, pero luego cerramos el documento, lo volvíamos a abrir y ese estilo se perdía. Entonces no sabemos si es problema de nuestros computadores o algo sucedió con la plantilla. En relación con las cuestiones que consideramos originales, yo quiero centrar la atención en la primera parte, en la introducción de la cartilla, que es muy importante motivar al lector. ¿Y cómo motivamos a ese lector? Pues ofreciendo o vendiendo todas las bondades que tiene la unidad didáctica. En nuestro caso, pues dijimos que la forma tradicional en que se enseña o que se aborda la optimización de funciones está relacionada solamente con el tratamiento de expresiones algebraicas, que está totalmente alejada de situaciones reales y que eso impide que los estudiantes realmente comprendan los conceptos y procedimientos que hay detrás de la optimización de funciones cúbicas, que logren realizar traducciones entre diferentes representaciones y que vean la utilidad de la misma para resolver tareas de la vida real. Asimismo, también dimos cuenta, por ejemplo, la relación de la unidad didáctica con diferentes documentos o referentes o normativas curriculares, por ejemplo, los estándares básicos en competencias matemáticas, por ejemplo, los derechos básicos de aprendizaje. Algo muy importante para el contexto de nuestra unidad didáctica tiene que ver con el currículo del programa de diploma del bachillerato internacional, con el mismo marco PISA. Asimismo, pues también la importancia que tiene en relación con una fundamentación teórica basada en el análisis del modelo, en el análisis didáctico. Entonces no es una unidad didáctica que haya sido creada porque sí, sino que también tiene un fundamento teórico, entre otras cosas. ¿Qué elementos consideramos que pueden contribuir al trabajo de los demás? Pues vemos que es muy importante que siempre que, por ejemplo, aparezca un texto, perdón, que siempre aparezca una tabla o una imagen, siempre haya una explicación de ella, porque veíamos en algunos casos que decíamos, aparece la tabla de número tal, pero no se hace alguna descripción y el lector obviamente se puede perder. Este trabajo permanente y escalonado al cual hacía referencia con anterioridad, el ofrecer las bondades de la unidad didáctica en esa primera parte de la introducción para que el lector se motive no solamente a leerla, sino también a aplicarla. Y pues por último, la forma de describir los grafos de los criterios de logro que lo comentábamos en la anterior actividad, es decir, seccionarlo en tres diferentes partes: el inicio, nudo y desenlace. Y finalmente nuestras referencias. Muchísimas gracias.